Cuphead and his pal Bugman, they like to roll the dice. Well, the ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de Cuphead, un juego que lo han jugado muchísimos youtubers. Lo ha jugado mi querido amigo colega Luzu, lo ha jugado Rubius, lo han jugado muchísimos youtubers. Me ha llamado tanto la atención que dije, bueno, lo voy a descargar y voy a ver de qué trata. Realmente el juego me ha encantado, prácticamente ya me lo pasé todo, lo van a ver aquí, 94%, así es, el juego prácticamente ya lo he terminado. Me ha gustado tanto que lo jugué por mi propia cuenta, yo solito prácticamente todo. Y si hay algo que tengo que destacar es que el juego es bastante complicado, es decir, hay que pasar horas y horas pegados para tratar de dominarlo. He enfrentado a monstruos de todo tipo, de toda índole, con diferentes poderes, con diferentes niveles de dificultad, porque les he dicho que este juego es realmente difícil. Y como todo juego interesante, pues también tiene su lado perturbador, y es que el último villano en este juego no es nada más y nada menos que Satanás. Así que vamos a entrar el último nivel de este juego, que me ha encantado y quería compartir el final. O sea, prácticamente fácilmente pude entrar aquí, ganarlo por mi propia cuenta y ya está. Pero quería compartirlo ya que es un juego que me ha encantado tanto que digo, bueno, voy a grabar mi reacción contra el último malo y a ver qué tal, qué es lo que sucede, carajo. El diablo, el demonio, el hombre de rojo, el mero cachudo, carajo, Belcebú, como tú lo quieras llamar, carajo. Vamos a jugar contra él en la dificultad, en la única que hay, que es regular. Me imagino que voy a cruzar los dedos. Muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Y por fin un gameplay en el que lo importante es el gameplay y no todas las caras de estúpidos que yo pueda poner. Así que vamos a centrarnos en esto. Es primera vez, no he visto spoilers en YouTube. No sé cómo carajos es la dinámica para pelear con él. Vamos a ver. Por favor. Por lo que más... ahí está. Well. Bueno, le voy a traducir la idea. Prácticamente me está diciendo que he quebrado el trato que teníamos con él, que era recoger las almas de los tipos que le debían el alma a él, al igual que yo. Y bueno, que ahorita las voy a pagar, según él, carajo. Vamos a ver. He conectado aquí el control del PlayStation 4 porque este tipo de juegos me recuerdan a mi infancia, cuando no había juegos multijugador. Y nos... A ver, perfecto, y nos centrábamos en matar al malo. Ojo, tengo todo... ¡Wow! A ver, el mero cachudo, perfecto. Tenemos que matar a este de aquí, perfecto. Vemos que cuando tira... ¿Qué me pegó? Oh, por Dios. Tengo solo 3 vidas, gente. No les había dicho esto, que simplemente dispongo de 3 vidas. Prácticamente ahorita dispongo de 4. No llegué ni siquiera al 5% o al 10% de lo que este malo representa. Pero tranquilos, esto apenas va empezando. Unos momentos después. Perfecto, discúlpenme si no hablo mucho, pero tengo que tener full concentración. Perfecto, viene la araña. Oh, no, olvídenlo, no viene la araña, viene esto. ¿Qué? ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? Alguien que me explique la gráfica, porque no entendí ni un chorizo. Mucho más tarde. Perfecto, no es tan difícil. Simplemente hay que hacerlo con inteligencia. ¡Ojo! ¡Oh! No sé si han visto que cuando son las esferas de color rosado les podemos disparar. Quiero que tengan eso en mente. Perfecto, ahora nos vamos a meter aquí. ¡Oh! ¡Ah, no! ¿En serio? ¿Cómo hago entonces? Pensé que esa era la táctica. Ahora estoy perdido, no sé qué hacer. Hadouken. Perfecto. ¿Y ahora que me mató? Me pregunto yo. ¡Puta mierda! Esto va para largo. Ustedes descuiden que ustedes van a ver el resumen. No van a ver. Se convierte en serpiente, es el verdadero problema. Y no sé cómo hacer para matarlo. A ver, aquí, tranquilo, Fernán, tranquilo. ¿Y por qué si dices tranquilo te estás? Tranquilo. No pasa nada. Vamos, todo bien. Matamos a este. Le estamos dando rico. Y es aquí. ¡Hadouken! No sé cómo esquivar eso. O sea, llámenme tonto, pero no sé cómo esquivar eso. ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué? ¡Carajo! Ya no es suficiente con alargar tus pezuñas, matarme y mandarme tus secuaces, que ahora sacas tu calavera interior. ¡Wow!
346 minutos más tarde. Esto se puso complicado y cuando las cosas se ponen complicadas, mi querido amigo René me viene a ayudar. René, ¿lo vamos a lograr? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. ¿Qué te importa? Esta es la ocasión. Y la araña, la que me engaña, esa estuvo cerca. Araña, la que me engaña, no vas a poder conmigo. Perfecto, matamos esto. El diablito, las pezuñas. Perfecto, tranquilo, tranquilo. ¡Uy, mío! Lo estoy logrando. Perfecto, esto es lo difícil. Ya me quito una vida. Es que no puedo pasar esta parte sin que me quite una vida. Te lo juro. A ver, ¡Hadouken! ¡No! ¡La estoy cagando! Lo siento, chicos, una vida. Es imposible que gane esto. Es imposible con una vida. Es imposible que gane esto con una vida. A ver, saca la bomba por el lado izquierdo. Esto lo tengo que destruir. Perfecto. Uy, esta hacha me cae mal porque su movimiento es... ¡No! ¡Bomba! ¡A la Wakbat! Uy, no. Esta bomba, a esa hacha le tengo miedo. Uy, se enojó. Así me gusta. Enójate. Concentración. A ver, cuando me tira algo. ¡Lo estoy logrando! ¡Está llorando! ¡Lo estoy logrando! ¡A la bala! ¿Cómo iba a hacer eso? ¡Oh my God! ¡No! Tan cerca, pero tan lejos. ¡Ay, no! Hay algo, justo el cocoro del orgullo se me acaba de quebrar. Y no sé qué acaba de pasar. Me puse la gorra de Luigi y con una pinche vida logré todo eso. Hubiera llegado con 3 vidas y esto se acaba. ¡Ah! Y todavía tiene el descaro de decirme: cualquiera que se opone a mí será destruido. ¡Destrúyeme esta! Es que soy tonto, otra vez. Una hora después. ¡Vamos que se puede! ¡No! ¡La lágrima! 2 horas después. ¡Oh my God! 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. ¿Por qué me haces esto? No seas malito. No seas malito conmigo. La araña. Esa araña es improvista. A veces sientes que es demasiado fácil y de repente sientes que la vas a regar, que la vas a cagar. Pero tranquilo, que no pasa nada. Fernan está tranquilo. En realidad no. En realidad quiero llorar. Quiero llorar como una niña. Bueno, perfecto. Las pelotas son lo más fácil y la riego ahí. ¿Cómo es posible esto, Fernan? ¿A qué se debe? ¿Cuál es tu excusa? No tengo excusa, simplemente es difícil. Perfecto, hacemos esto. Ahí está. Ya me duele hasta la columna. Por favor, déjate vencer ya. Te voy a tirar el Hadouken y te vas a dejar vencer. ¿Escuchaste? Una vida. A ver, una vida. Con una vida lo voy a poder ganar. ¿Sabes qué? ¡Papito rico! Ya está, se acabó. Se acabó, papito chulo. Se acabó. Ahí está, explota. Me importa un pepino que explotes. Perfecto. Eres mío. No tienes dónde esconderte. Ya está, la victoria es mía. Va a explotar la bomba. ¿Sabes qué? Pues me importa un pepino que explote la bomba. Ahí está. Vamos, tengo que conseguir el ulti. Una vez más. Ahí está. Me pica la nariz. Vamos, tú puedes, Fernan, tú puedes. Un poco más si tienes el ulti. Uf. Ya está. No puedes perder. Se pone a llorar. Uy, esta es la parte difícil. ¡Ay, Dios!
finalmente. Finalmente, en 2 minutos con 12 segundos. En realidad me ha llevado como 1 hora y 15 minutos, pero en esta ocasión que lo vencí me tardé 2 minutos con 12 segundos. Es decir, el tramo en el que empecé la última batalla. La celebración empezó y los hermanos prometieron jamás volver a meterse en problemas otra vez. Y eso hicieron. Hasta la siguiente ocasión. Pero bueno, no se preocupen, que eso es otra historia. Oh, por Dios, si sacan una segunda parte de este juego, me lo compro, pero es que sí y sí. El final. Gente, realmente muchas gracias por acompañarme. Este juego le he metido, lo gané como en 11 horas, 12 horas más o menos. Pero quería traerles el final para que vieran la dificultad del juego. Por eso le están diciendo últimamente en internet que es el juego más difícil de los últimos tiempos. Yo no iría tan lejos, tampoco es que sea... Sí da un dolor de cabeza, ustedes me acaban de ver, pero el hecho es que yo estaba jugando, grabándolo y eso lo hace más difícil. Pero en sí el juego es muy bonito, muy hermoso. Las animaciones son únicas, puesto que está hecho de esta forma, como que estuvieras viendo un dibujo animado de Disney. Ya sabes que si el video te gustó me puedes regalar un pulgar arriba, es totalmente gratis. Y aquí va una oferta. Me ha gustado tanto este juego, a mí por supuesto, no sé qué tanto les habrá gustado a ustedes, pero... si veo que les gusta muchísimo, a través del botón de pulgares arriba, puede ser que me anime a hacer un directo ganándolo desde el principio hasta el final, derrotando a cada jefe. Evidentemente ya los he ganado, pero es que son tan hermosos algunos jefes, algunos niveles, que me hace mucha ilusión traerlos al canal. Y qué sé yo, tal vez lo podemos hacer en un directo y ganarlo en unas 4 o 5 horas. No quiero poner una cifra de likes porque eso ya es como muy trillado, ¿no? Pero yo veré si lo apoyan mucho, y si lo apoyan mucho quiero hacer ese directo. Pero si no cuento con la ayuda de ustedes, pues poco puedo hacer yo. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao.